Yo propuse este tema porque creo que tiene una gran actualidad y, por supuesto, por ser más que todo un debate muy abierto aún y muy directamente relacionado con la Unión Europea, todo esto que estamos viviendo, porque es algo que no lo veíamos venir. Yo estuve en febrero, viajé desde Portugal a México y a Guatemala y pasando por el aeropuerto, las personas con la cara cubierta eran un poco aún como algo que las personas las extrañaban, era algo no era normal. Y en 3, 4 semanas todo se convirtió completamente, la economía frenó. No es la primera vez que esto sucede en nuestra generación, pero con esta dimensión es claramente, probablemente inédito en términos desde en la época contemporánea, un frenazo de esta dimensión en una economía que está cada vez más globalizada y en que las conexiones y los viajes, las interacciones entre empresas y entre entidades gubernamentales son muy relevantes y cada vez más relevantes. Entonces, esto en este momento, en el 2020, que nos surja una situación de esta naturaleza eh, es muy inusual. Entonces, mi propuesta fue en línea con el trabajo que vengo desarrollando más que como investigador, como profesor en términos de la construcción europea y también en algún trabajo de comentario político que hago sobre la evolución, el desarrollo del proceso europeo y de la vida del día a día político en las instituciones europeas. Entiendo que este es un tema que va a marcar claramente la política en los próximos meses acá en el denominado viejo continente. Y fue esta la razón de proponer este tema para nuestra conferencia anual. Más que todo, yo creo que aún no es el tiempo y aún estamos muy lejos de empezar a desarrollar un estudio más profundo y poder desarrollar investigación en el sentido más estricto y académico del término, pero hay aquí algunos apuntes y algunas conexiones entre lo que estamos viviendo y el pasado reciente y tal vez un poco también más lejano de la historia europea que pueden desarrollar más tarde y pueden ser un poco como teasers para desarrollar después hipótesis de trabajo y sobre todo de reflexión. Pero por supuesto aún estamos muy con todo el tema en caliente, transcurriendo, pero es importante, yo creo que para los estudiantes de estudios internacionales, conceptualizar y empezar a situarse en el tema para futuras reflexiones con respecto a esto, porque esto viene a cambiar todo, en la economía, en lo político, en el cultural, en el propio social. Acá en Europa no deja de ser, y tal vez esté conectado, que esta pandemia y esta crisis afecte sobre todo los países más, perdonad el lugar común, pero más afectivos en el contacto. Esto en Italia, en España, ver que hay una distanciación social que se está imponiendo y que es necesaria para matizar y para calmar la situación, no, es irónico porque son justo los países donde la familiaridad y los contactos familiares, personales son más intensos que en otros espacios del contexto europeo. Por eso yo creo que esto viene a afectar y va a afectarnos por muchos años y en diferentes dimensiones de las relaciones internacionales, como sea no solo la política, pero por supuesto también la dimensión económica y la propia dimensión social. Entonces yo propondría, voy a compartir algunos slides con ustedes con respecto a este tema y porque muchas veces solemos para nosotros europeos hay aquí, sobre todo en el contexto académico o en el contexto mediático,
la Unión Europea es una situación muy normal, es un concepto muy normal, pero poco a poco todos nosotros a partir de Europa, cuando nos afastamos y vamos a visitar a otras regiones, a otros países donde no haya una integración de esta dimensión, nos vamos apercibiendo que la realidad europea es un contexto prácticamente único a la escala global. Y es un contexto único en el sentido de que fue posible por condicionantes históricas, políticas y económicas desarrollar un proceso de construcción de integración económica y de cooperación profundizada, de más profunda política, que es inédito a escala global en el tiempo y en el espacio, o sea, en la historia y en la geografía. No quiere esto decir que sea una solución mejor o peor que otras que existen, pero es una solución diferente y innovadora y muy peculiar, como saber que en 27 estados, hoy ya fuimos 28, hoy somos 27 estados, con 24 lenguas y hoy día con casi 500 millones de habitantes, tener en muchos de estos países una moneda única, ausencia de fronteras físicas y libre circulación y una propia ciudadanía europea en estos 27 estados. Y bueno, ¿cómo llegamos aquí? Yo creo que es siempre necesario hacer aquí una contextualización, porque esto no adviene de las virtudes europeas, pero tal vez más de los defectos de los europeos. Este proceso es un producto de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, del colapso de las economías, de la Guerra Fría y de la necesidad de crear alguna cohesión en el mundo, en la parte occidental de Europa a fines de los años 40. Y esto fundamentalmente en un mundo dividido, que cuantos estudiantes de asuntos europeos lo conocéis muy bien, en un mundo dividido, en una Europa en que hay una cortina de acero, que de una parte hay un modelo autoritario y con una capacidad de controlar sus estados satélites, como es la Unión Soviética, corresponde por el lado occidental un modelo en que hay una generalización del modelo democrático liberal, lo que dificulta, por supuesto, el control por parte de la gran potencia de Estados Unidos, que tutelan esta parte de Europa. Y esto llevó a una política de estímulos por parte de Estados Unidos, con el Plan Marshall, con todas las herramientas que se desarrollan a partir de fines de los 40, para generar un ambiente de reconstrucción en Europa y permitir que Europa vuelva a ser una pieza clave en la geopolítica, la geoeconomía y la geoestrategia mundial. Es muy importante esta idea de reconstrucción y este marco europeo, porque es justo este marco que va a permitir que este país, que es Alemania Occidental, la República Federal Alemana, se recomponga y surja en el mundo a partir de 1949 como una forma de relegitimación de Alemania después de todos los problemas que Alemania había generado en el sistema. A propósito, esta semana se cumplen los 75 años de la rendición incondicional de Alemania, y que es algo muy conectado con esta regeneración de Alemania en una primera fase, una regeneración dividida entre el 49 y el 90, pero que es la forma que Estados Unidos, Francia, Alemania encuentran de reposicionar Alemania, un espacio que estaba sin soberanía entre el 45 y el 49, que tenía 60 millones de habitantes y era una gran economía industrial y con un gran potencial industrial, reponerlo y reposicionarlo en el sistema internacional. Y uno de los aspectos más destacados de este proceso es que hay un intento y un estímulo para que el proceso se haga no en solitario, no por una Alemania en solitario, pero a través de una Alemania que coopere del punto de vista político con sus socios
en el bloque occidental y a la vez que haya mecanismos de control de su desarrollo económico para impedir que haya nuevamente derivas y que haya nuevamente una tentación de entrar en un esquema de competencia en que haya un modelo de nuevo rearmamento de Alemania o, por otra parte, una tentación eventual de los soviéticos de invadir, de una invasión a la parte occidental. Entonces hay aquí una lógica de equilibrio que hace con que haya algunos aspectos que son muy importantes como estímulos de la construcción europea y sobre todo que la construcción de Europa sea un proceso dicotómico, un proceso que tiene diferentes contraposiciones de dos conceptos, diversas contraposiciones de dos conceptos. En primer lugar, la dicotomía que es dictada por la necesidad de cooperación entre las dos potencias continentales, o sea, Francia y Alemania. En este periodo, el Reino Unido se mantiene un poco aparte porque aún tiene la cuestión colonial, aún tiene lazos coloniales con el resto del mundo y es esencialmente una potencia marítima que, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, no quiere tener un papel y tiene sus problemas, sus heridas y tiene que resolverlas más que estar al tanto de lo que ocurre en Europa continental. Entonces, la primera dicotomía del proceso de construcción europea, que es muy importante para lo que estamos viviendo hoy día y lo que vivimos en los últimos 15 años, es esta dicotomía de cooperación intensa entre alemanes y franceses, que habían sido justo los grandes rivales de Europa hasta el inicio de los años 40, cuando Alemania invade y toma más de mitad del territorio francés. La segunda dicotomía del proceso europeo está directamente conectada con estos dos países, que es la dicotomía entre política y economía. A Francia, en lugar de gran potencia económica, política, militar, en materia de defensa, con el presidente o el líder, primer ministro en primer momento, Charles de Gaulle, asumiendo una cierta independencia con respecto a Estados Unidos y la necesidad del rearme francés, incluso un rearme nuclear para impedir, evitar una nueva derrota como la humillación de 1940. Por otra, una Alemania occidental esencialmente industrial y económica. ¿Por qué? Porque los alemanes no tienen, y Konrad Adenauer, el líder de la fundación de Alemania Occidental, no tiene aspiraciones a volver a construir un modelo de potencia política y militar, porque sabe que esto le pone en riesgos claros, porque tiene la Unión Soviética y la amenaza del comunismo y del bloque soviético en su componente, en su frente oriental. Entonces los alemanes entienden y Adenauer entienden que necesita de atenuar cualquier ímpetu de militarización y sobre todo afirmarse por vía de una fidelidad clara al Occidente, a Estados Unidos, de una cooperación con Francia y con el Reino Unido y sobre todo de una Alemania potencia económica y no una Alemania potencia política o militar. Entonces, esta es la segunda dicotomía, Francia, Alemania la primera, política y economía la segunda, y finalmente, entrando ya en la parte económica, tenemos una complementariedad entre las economías alemana y francesa, la francesa más vinculada con un sector industrial protegido muy fuerte y la componente alemana muy industrializada y con un potencial industrial que aún hoy día es la gran marca de la Alemania potencia, no solo del post Segunda Guerra Mundial, pero también del post Guerra Fría. Entonces, estas son las tres dicotomías que van a desarrollar y a través de las cuales se va a desarrollar el proceso de construcción europeo. Y lo que es más interesante en términos de dicotomía es que esto va a funcionar como un proceso en forma de eje durante mucho tiempo. Hay una idea de equilibrio en el desarrollo de las distintas comunidades europeas que se van
que se van formando, instituyendo a partir del Tratado de París, que es el de 1951, que establece la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que asenta sobre el eje franco-alemán, Alemania Occidental, Francia, pero también Italia y el Benelux, y después, en función del éxito que tuvo este proyecto, al fin de los 5 años del tratado previstos inicialmente para el Tratado de París, la creación y la firma del Tratado de Roma, que es muy importante porque va a amplificar los productos y la zona de comercio libre y después la unión aduanera entre estos distintos países. Y es este el momento de una profunda afirmación de Alemania en cuanto a potencia económica, porque los alemanes, que ya tenían 7 años de Alemania federal, tuvieron grandes tasas de crecimiento a lo largo de esos 5, 6, 7 años y empiezan a encontrar su posicionamiento en el marco geopolítico mundial por vía de un posicionamiento justamente geoeconómico. Y esto va a llevar a que la componente privada y las empresas alemanas y el Estado alemán establezcan como prioridad encontrar nuevos mercados para los productos que se están fabricando en Alemania. Y los mercados prioritarios, por supuesto, son los de sus socios y aliados preferentes en Europa. Entonces, el Tratado de Roma lo que prevé es la creación primero de una zona de comercio libre y después de una unión aduanera donde puedan circular libremente los bienes industriales. Esto se hace a cambio de una política agrícola común en que los alemanes están dispuestos a pagar las subvenciones agrícolas de Francia en cambio de tener sus fronteras abiertas para la circulación y para la posibilidad de crecimiento de sus mercados y por consecuencia de su economía. Este es el modo de funcionamiento de Europa a lo largo de la Guerra Fría, años 50, 60, 70, hasta inicios de los 80. La lógica es la lógica de un eje que se sobrepone a las diferencias ideológicas entre las distintas partes, los distintos liderazgos. Por coincidencia o no, los grandes protagonistas del eje franco-alemán, el sistema francés es semipresidencialista, por lo que es el presidente el titular de la política externa francesa. En el caso de Alemania es un sistema parlamentarista y esto hace que la principal figura sea el jefe del gobierno, el chancellor, el primer ministro, y curiosamente o no, la mayor parte del tiempo los dos no coincidían en punto de vista ideológico. Pompidou era de derechas, Willy Brandt era de izquierdas, Giscard d'Estaing era de derechas, Helmut Schmidt era de izquierdas, François Mitterrand de izquierdas, Helmut Kohl de derechas, Schröder de izquierdas y Chirac de derechas. O sea, nunca hubo los periodos de mayor estabilidad del eje franco-alemán fueron de contacto o de interacción entre entidades ideológicamente distintas, gobiernos ideológicamente distintos. Pero esto demuestra de una forma muy clara que había un consenso dentro de los estados, de los dos estados líderes de la Unión, de la primera Comunidad Económica Europea y después Unión Europea, había un consenso claro que se sobreponía a las diferencias ideológicas del gobierno de turno. Y esto funcionó un poco como una especie de locomotora del proceso europeo durante 4 o 5 décadas. Alemania tenía una palabra que decir en materia económica, que era escuchada con más atención. Francia en materia política era claramente el líder del proceso. Todo esto cambia un poco en términos de equilibrios en el 73, cuando entra el Reino Unido, pero también, como sabéis, el Reino Unido nunca fue un socio europeo muy empeñado en el proceso. Entonces, en ese sentido, hubo una perenidad por parte del eje franco-alemán que aguantó y que estuvo presente y que después se materializaba, por ejemplo, en el Consejo Europeo, en las reuniones de jefes de Estado y de Gobierno, muchas veces como un tándem
que tenía una sola voz y que se oponía a los intentos más conservadores del Reino Unido de ralentizar el proceso de evolución. El otro momento muy importante para efectos de construcción europea va a ser, por supuesto, el fin de la Guerra Fría. Y el fin de la Guerra Fría es lo que va a determinar un nuevo salto cualitativo en términos de construcción europea. Tenemos primero la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, después la Comunidad Económica Europea, y en el 92 se firma el Tratado de Maastricht, y en el Tratado de Maastricht se va a instituir la Unión Europea, que viene profundizar la componente económica por una parte y por otra añadirle una cooperación política y formalizar la cooperación política que ya se encontraba y que ya tenía mecanismos informales con alguna formalización a partir del Acto Único Europeo del 86, pero es el Tratado de Maastricht que con un nuevo tratado que viene a añadir al Tratado de la Comunidad, que es el Tratado de la Unión Europea, establece mecanismos de cooperación política y que resultan en la política exterior y de seguridad común. Por supuesto, esta es una política en que Francia tiene una palabra y una capacidad de afirmación superior a la alemana, pero que es compensada en la componente económica porque vamos a pasar del modelo de unión aduanera para una unión económica y monetaria en una gran parte de los países de la Unión Europea. Y es justamente el mecanismo de pasaje, de transición de la zona de la unión aduanera para la unión económica y monetaria que viene a reforzar el poder de Alemania en el contexto europeo. Esto porque la cooperación política nunca llega a alcanzar los objetivos que parecía tener en fines de los 80, inicios de los 90, cuando hay las discusiones en torno de la construcción de una unión política. Había ahí un toque de utopía que se ralentizó y que tuvo como gran barrera, tuvo que enfrentar una gran barrera que es la soberanía de los estados. Los estados tienden a trasladar soberanía en materias que no sean simbólicamente tan importantes como sea la política exterior, la defensa, áreas más sensibles inclusivamente para la relación de los gobiernos con la opinión pública. Y esto lleva a que el proceso de creación de una política exterior y de seguridad común nunca llegue a alcanzar los niveles y los éxitos que estaban previstos cuando a finales de los 80, inicio de los 90, se estaba construyendo y discutiendo un poco este intento de utopía que llegó a tener una fuerte componente federal o de intento de establecimiento de una federación europea. Inclusivamente hubo un intento y la firma de una constitución europea en el 2004 que después no llega a entrar en funciones porque hay dos referendos, el holandés y el francés, que bloquean la entrada en funciones de la Constitución Europea, y esto acaba por debilitar siempre el proyecto en la componente política. Debilitando la componente política, acabamos por debilitar también la componente francesa y el peso que Francia tenía en este proceso. A su vez, la componente económica marcha mejor y avanza al punto de que se establezca una unión monetaria y a partir de 1999, tengamos del punto de vista financiero y en términos virtuales ya en circulación el euro, la moneda única europea. Progresivamente los países mantienen hasta el 2002 sus billetes y sus monedas nacionales, pero en términos de mercados financieros internacionales es ya el euro que circula. Y a su vez también hay una libre circulación que se establece entre la ciudadanía europea, pero que es siempre una libre circulación y un final de fronteras y la consolidación del acuerdo de Schengen, que es el acuerdo que establece y prevé la libre circulación de personas, que está siempre más vinculado a la cuestión de la economía que propiamente a la dimensión política. O sea, un europeo circula libremente en el espacio Schengen
más que todo porque es consumidor y porque es trabajador, más que propiamente por una perspectiva política top-down de establecer una ciudadanía federal europea. Pero en términos prácticos sabemos que también muchas veces son estos pequeños pasos más vinculados a la cuestión y la dimensión económica y a las exigencias de los agentes económicos que permiten un desarrollo de proyectos que no pueden ser tan afirmativamente políticos como algunos de sus arquitectos pretenderían. A medida que vamos teniendo una moneda única, lo que se va a atenuar es un poco la idea de igualdad entre los estados de la Unión Europea. Esto porque cuando hablamos de política exterior y cuando hablamos de políticas intergubernamentales, hay una tendencia para preservar la soberanía de los estados, el derecho de veto, pero cuando hablamos de una cuestión económica tan práctica como la moneda, es evidente que no todas las monedas que van a entrar en el euro serán monedas iguales, son monedas distintas. El peso que tiene el marco alemán es totalmente distinto de lo que tiene el franco francés y aún más el dracma griego o el escudo de Portugal o la peseta de España. Esto conlleva a que haya por parte de los países y de Alemania, que tiene la moneda más fuerte, el marco era por ese periodo después del dólar y probablemente del yen japonés, eran las monedas y de la libra británica, pertenecía a las 3-4 monedas más fuertes a nivel internacional. Entonces los alemanes tienen que prescindir de una parte pequeña de su soberanía para que su moneda pase a ser el euro. Pero cuando se desarrolla esta negociación, los alemanes, que tienen una parte muy grande en términos de fuerza monetaria, van a exigir que haya por parte de los estados un conjunto de medidas que limitarán su soberanía presupuestaria para poder también la propia Alemania incorporar los riesgos de tener países con economías más débiles en su propia moneda. Y progresivamente entramos en una etapa de mayor rigidez presupuestaria y de un claro traslado de la soberanía de los estados en materia presupuestaria para las instituciones europeas, el Banco Central Europeo y la propia Comisión Europea. Y esto es muy importante porque en cuanto se está gobernando en momentos de crecimiento económico, en momentos de crédito accesible, esto no conlleva problemas y la idea de una moneda única es una idea que es popular porque los gobiernos sienten algunas limitaciones en términos de posibilidad de gasto, de endeudamiento, pero si hay un crecimiento y algún control en términos de cuentas públicas, esto no causa ningún daño muy visible a la soberanía y a la capacidad de actuación de los estados. Pero cuando surgen grandes crisis económicas como la que estamos viviendo hoy día y como la que vivimos en 2008, hoy día acá en Europa y en el mundo en general hay un poco una idea de que esta crisis es mucho más grave que era y mucho más peligrosa y drástica que la del 2008, pero no podemos olvidar que la crisis de 2008 también conllevó a un fuerte frenazo de la economía mundial. Y por aquel momento fue la crisis más grande que había desde el 29, desde la Gran Depresión, que se sigue al crash de la bursátil del 29 en Estados Unidos y después que se va a avanzar por los años 30. Y en un primer momento tenemos una crisis financiera y esto es lo que me trae aquí y que me hizo sugerir el título y este tema. Como hoy hay una situación claramente análoga con la que tuvimos en el 2008. Hay un primer momento de frenazo total de la economía y sobre todo del comercio exterior. En aquel momento por la cuestión del subprime en Estados Unidos, en aquel momento por todo lo que tenía que ver con
con la cuestión de la economía norteamericana y de los productos financieros norteamericanos, que generó pánico por la quiebra de bancos, actualmente porque pura y simplemente la economía tuvo que parar en función de la amenaza de las consecuencias de una pandemia. Pero ese punto de frenazo de la economía fue muy importante para lo que fue después el desarrollo de la crisis en Europa y de la segunda etapa de la crisis en Europa. Estamos en este momento en una situación semejante. En octubre del 2008 tenemos la crisis, septiembre o octubre del 2008 la crisis financiera, y después en diciembre del 2008 el Consejo Europeo estimula, que es la reunión, la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, estimula la necesidad de inversión pública y de políticas keynesianas, o sea que el Estado sustituya a los agentes privados en la economía, invirtiendo, lanzando obra pública, desarrollando y financiando el paro de los trabajadores, para que esto permita que haya que el dinero circule en la economía y que la economía no pare y la crisis no sea aún más grande. No obstante, esto llevó, conjugado con la necesidad de apoyar los bancos que habían quebrado y la necesidad de garantizar los depósitos y el dinero de los bancos, lleva a su vez a una necesidad de endeudamiento de los estados. Y una cosa es endeudarte cuando eres de Estados Unidos y tienes una Reserva Federal que puede imprimir dinero y tiene una moneda que solo su nombre ya es fuerte y no hay problema. Otra cosa es cuando no tienes la máquina para imprimir dinero o cuando tu dinero es muy flaco, muy débil, y tienes que recurrir ya no a la prenta para imprimir a la reserva o al Banco Central, pero sí a los mercados internacionales. Y a medida que vas estando más endeudado, vas a pagar más intereses por el dinero que pides a nivel internacional. Y este es el marco que hay en Europa. En todos los que están en la zona euro, ninguno, ni Alemania, tiene margen para imprimir dinero, porque el dinero es imprimido por parte del Banco Central Europeo. Voy un poco hasta los años 30 para explicaros muy brevemente que esto tiene que ver con traumas del pasado. La perspectiva que hoy día estáis viendo por parte de Estados Unidos de distribuir cheques para todos los ciudadanos de $900 y más, de distribuir a fondo perdido dinero, tiene que ver con la filosofía que adoptó la Reserva Federal en los años 30. Tiene que ver con esto porque la crisis del 29-30 en los Estados Unidos es una crisis deflacionaria. Y esto disciplinó la Reserva Federal y creó y desarrolló la Reserva Federal mecanismos para responder a crisis deflacionarias que, por supuesto, se desarrollan, se responde a esas crisis poniendo dinero en la economía. Cuando miramos al histórico alemán, lo que vemos es una crisis inflacionaria en los 30 en Alemania, que venía de sus circunstancias políticas históricas, la necesidad de pagar los préstamos, las compensaciones de la Primera Guerra Mundial. Y esto genera un trauma en las autoridades, años más tarde, a partir del 49, en las autoridades federales alemanas. ¿Por qué? Porque fue la hiperinflación que generó el proyecto y la ascensión del nazismo, de los nazis en Alemania. La ascensión de Hitler se hace sobre un discurso populista, simplificador, que intenta responder a los problemas, los grandes problemas económicos que vive el pueblo alemán en los 30. Y esto generó en la clase política alemana una casi obsesión en términos de tener las cuentas muy ciertas y muy equilibradas, y tener a la vez un Banco Central alemán que después es sustituido en la práctica por el Banco Central Europeo, con una política de contención de la inflación más que respuesta a la deflación. Entonces, la gran máquina que está por detrás del Banco Central Europeo es una máquina que es el Banco Central alemán y el gobierno alemán, que son muy reacios a la hora de cualquier medida
keynesiana, cualquier medida expansionista en términos de poner dinero en la economía. Y lo que va a ocurrir entre el 2008 y el 2010, que es el momento que estamos viviendo, el paralelo al momento que estamos viviendo hoy día, es la confirmación de las peores preocupaciones de los alemanes, que va a marcar a partir del 2010 en adelante y profundizar esa filosofía más conservadora por parte de las autoridades alemanas, monetarias y gubernamentales alemanas. La idea de que hubo un descontrol presupuestario en Portugal, en Grecia, en Irlanda, en Chipre, en España y en Italia parcialmente, y la necesidad de acudir a estos países no por vía de préstamos a fondo perdido, pero por vía de financiación a tasas de interés más bajas que las del mercado, acaba por confirmar y por poder poner a Alemania claramente en el liderazgo del proceso europeo. Y esto ocurre porque en Francia también las cosas no van bien, y al no estar bien, Francia se va a poner en un panorama y una posición claramente secundaria con respecto a la posición de Alemania. Paralelamente tenemos también el crecimiento de las dudas en el Reino Unido con respecto al proceso europeo. El Reino Unido no está en el euro, no está en Schengen, pero era un miembro de pleno derecho de la Unión Europea. Y se empieza a poner un poco aparte de este proceso porque no hay exigencias presupuestarias tan evidentes en el Reino Unido como hay en los países que son parte de la Unión Europea. Entonces tenemos un periodo en que Francia asume una posición más de conciencia crítica de Alemania que propiamente de un miembro de pleno derecho del eje franco-alemán. Y esto va a llevar a un gano, a una transformación casi estructural en las instituciones europeas y en el proceso europeo, que pone a Alemania claramente en una situación de liderazgo y que va, yo diría casi que a suspender la integración y la evolución de la integración política en el marco europeo. Os recuerdo, Virginia sabe mejor que yo, en los 90 y en la primera década del 2000, había un debate constante en la Unión Europea con respecto a su evolución en materia de seguridad, en materia de política, de nuevas misiones, de nuevas formas de cooperación profundizada. Tuvimos en los 90 la firma de 3 tratados, o entre el 90 y el 2000, 3 tratados que eran demostrativos de la evolución de las instituciones europeas. Maastricht en el 92, tuvimos Ámsterdam en el 96, y después tuvimos Niza en el 2000, que llevaba, por supuesto, vivíamos un periodo distinto, integración de los países del este europeo, pero había una voluntad y un margen de maniobra de los estados para cambiar las cosas, hacer las cosas evolucionar. Hoy día, desde el 2007, no tenemos cualquier alteración y parece que el Tratado de Lisboa definitivamente vino para quedarse, y todo lo que son esfuerzos de componente política son más que todo temas que vienen para un debate casi entre el académico y el político, de que propiamente para una evolución del proceso. Macron propuso el año pasado, entre el 2018 también, estaba empeñando en lanzar propuestas de integración. Entendió la salida del Reino Unido como una oportunidad para Francia relanzar el debate político, porque el peso relativo francés subió claramente. Francia es hoy día la única potencia nuclear de la Unión Europea y la potencia militar más grande, con gran diferencia claramente con respecto a Alemania, pero también con respecto a Italia y a España, pero llega justo en este momento la cuestión de la pandemia, el frenazo de la economía, lo que acaba por aparcar totalmente todo lo que era el debate político, institucional, de desarrollo de las comunidades de la Unión Europea.
Em, y esto nos lleva directamente a la cuestión de lo que estamos viviendo actualmente. Vivimos un periodo semejante al que vivimos en 2008, cuando en este momento la Unión Europea está determinando qué va a hacer para desarrollar su política y responder a este problema económico. Y hay claramente en este momento un clivaje en Europa. Y ese clivaje no es ya por los refugiados, por el este, por el occidente, no. Hay un clivaje en el modelo de abordaje al problema europeo. Los países más afectados por la pandemia, hay una cierta superposición o coincidencia con algunos de los países que tuvieron problemas después de la crisis del 2008 y en el ámbito de la crisis de las deudas soberanas. Pero hay una gran diferencia acá. En este momento, dos de los países más afectados, Italia y España, son dos países de los denominados grandes de la Unión Europea. Y eso lleva a que todo esto se vaya a asumir y vaya a asumir contornos totalmente, características totalmente distintas de cuando hablamos de Portugal, de Grecia y de Irlanda. Este es un primer punto. El segundo punto es que hoy día los países ya están vacunados y tienen un conocimiento adquirido a lo largo del entre la crisis del 2008, 2010, 2015, que fue un periodo muy largo de intervención y de condicionalismo, porque los préstamos europeos del Fondo de Estabilidad fueron, del Mecanismo Europeo de Estabilidad, fueron préstamos con condiciones políticas, económicas y financieras. Hay así ahora un know-how que no existía en ese periodo. Y finalmente hay la cuestión de la dimensión. La dimensión, y todo apunta para que la dimensión de la crisis actual sea multisectorial, en primer lugar. Lo que está ocurriendo actualmente, por ejemplo, con la aeronáutica, la aviación civil, no tiene nada que ver con lo que ocurrió en el post-11 de septiembre o tampoco con el post-2008. Acá en Portugal nosotros tenemos una compañía aérea que tiene una componente pública fuerte, que es TAP. TAP tiene 95% de su flota está parada acá en el aeropuerto de Lisboa, de Beja y en otros aeropuertos donde tuvieron que aparcar totalmente todos los aviones. Está haciendo, hacía creo que 800 vuelos por semana, está haciendo hoy día 10 vuelos por semana. Lo mismo ocurrió con Iberia, con Air France, con Lufthansa, con Alitalia, con British Airways. Todo el mundo, todas las compañías europeas están paradas. Para quien le gusta el tema de aviones, si vais a Flight 24, el site de monitoreo de los vuelos instantáneamente, podéis ver que en cuanto en Estados Unidos sigue habiendo vuelos constantes, en Europa están todo aparcado prácticamente, solo son excepciones. Lisboa tiene 8 vuelos diarios a partir de aquí del aeropuerto. Esto lleva a que la crisis sea multisectorial, transversal y vaya a llegar a espacios donde no estaban en la crisis del 2010. Hay aquí que establecer aquí mecanismos, ya dos grandes líneas de actuación por parte de Europa, y voy ya casi terminando. En primer lugar, el mecanismo de quien defiende que debe existir herramientas similares de un plan Marshall, en que exista un fondo perdido en términos de los mecanismos de apoyo. Por otra parte, hay quien dice los países más al norte, Alemania y lo que denominaríamos los países satélites de Alemania en este contexto, Holanda, Finlandia, Suecia, que defienden que tiene que mantenerse la lógica del rigor presupuestario y con esto de que haya bonificación para los préstamos en términos de intereses, pero tenga que haber la misma condicionalidad y exigencia en materia de estabilidad de los presupuestos. Y por otra parte, acordaos de lo que he dicho hace poco, que
en Europa no es posible imprimir dinero con la facilidad que en Estados Unidos, los países tienen que acudir a los mercados. Lo que se está proponiendo en Europa es la mutualización de la deuda, o sea, que la propia Unión Europea o el Banco Central Europeo lancen bonos de deuda a partir de la dimensión de lo que son todos los países de la zona euro. Esto llevaría a una disminución de los intereses de los países más afectados, pero muy probablemente también llevaría a su vez a que los países menos afectados y que pagan menos intereses en los mercados tuvieran que compensaran y hubiera aquí como que un encuentro en los intereses de las dos partes. Y este es el gran debate que existe, con Holanda frontalmente oponiéndose a cualquier tipo de mutualización de la deuda. No obstante, hay mecanismos que se vienen estableciendo que ya son un poco como un medio término. En este momento ya hay 540.000 millones de euros en términos de respuesta de la Unión Europea a la crisis. Y ellos vienen para gastos relativos a sanidad, a lo que sea la salud pública y la oferta pública en términos de sanidad, en torno de 240.000 millones de euros sin condicionalismo político y con intereses bajos. Después hay una línea de 200.000 millones de euros del Banco Europeo de Inversión para apoyo a las pymes, y hay un aspecto que es muy importante, que es como una pequeña conquista de los países más al sur. Es que la Comisión Europea, que tiene en términos de tutela porque la Comisión es quien tiene las competencias en materia de libre concurrencia, por lo tanto tiene también la cuestión laboral, la cuestión del trabajo, y lanzó una línea y se endeudó la propia Comisión Europea con una línea de 100.000 millones de euros para evitar los despidos. Y esto es importante porque es una especie de mutualización y viene a reforzar el peso de la Comisión Europea, que en la crisis del 2010 no tuvo cualquier actuación efectiva, porque la crisis del 2010 fue la crisis de la dimensión intergubernamental, en que Alemania, en el Consejo de la Unión Europea y en el Consejo Europeo, se pudo imponer, y la Comisión era un mero órgano burocrático, administrativo, ejecutor de lo que disponía el Consejo. Pero de esta vez la Comisión, que tiene ahora una personalidad más política, Ursula von Leyen es más política y tiene el peso de ser una alemana, en comparación con Durão Barroso, que era el presidente de la Comisión portugués en ese periodo. Esto lleva a que la Comisión, también habiendo aprendido con los errores del pasado, tenga ahora un margen de actuación más amplio. Y esto está paulatinamente alterando, cambiando un poco la dimensión institucional, que era una dimensión eminentemente intergubernamental en los últimos años. Y la gran cuestión que está pendiente, que es el gran interrogante en este momento, es la creación de un fondo, esto está aún en portugués, aquí fundo, es un fondo europeo de reconstrucción. O sea, ¿qué herramientas va a tener la Unión Europea para lanzar a fondo perdido y para impulsionar a fondo perdido inversiones públicas que permitan compensar y responder a la salida de esta crisis? Y esto es lo que está en este momento en debate. El clivaje es claro entre el norte y el sur. Francia y Alemania surgen como los puentes como que las partes moderadas de cada uno de los lados. Francia más con los países del sur, Alemania, por supuesto, con los países más al norte de la Unión, y ahora estamos en la etapa de definición de este proceso. Yo voy a terminar intentando compartir aquí lo que fueron hoy las previsiones europeas en términos de, un instante por favor, las previsiones europeas en términos de la economía de los distintos estados para este año y el año que viene. Fue algo que salió hoy después del almuerzo, por lo que no pude incorporarle acá.
pero este es el retrato un poco de la Unión en este momento. Tenemos una quiebra profunda de las economías este año, con España, Grecia nuevamente siendo de los países más afectados por todo este proceso, y una previsión de recuperación en el año que viene. Después tenemos también un aumento claro de la tasa de desempleo que puede llegar a tocar nuevamente los 20% en el año que viene y a lo largo de este año. Y después finalmente la cuestión del déficit público, que es la gran herramienta y el gran problema de los europeos, porque es a partir de un déficit equilibrado que los estados también pueden pedir dinero en los mercados internacionales con intereses más bajos. Y tenemos aquí también en la generalidad, cuando teníamos superávit, Portugal incluso tuvo superávit el año 2019, y vamos a tener aquí una quiebra clara en términos presupuestarios también, que después se va a materializar en términos de la deuda pública, que se apunta que en el caso de Grecia puede llegar casi a los 200% este año, Italia en los 185% y Portugal en los 131,6%. Y este es el gran problema, y es el problema que está directamente conectado con la moneda única, y para el cual es necesario un esfuerzo y voluntad de las instituciones europeas, y es justo en este sector que Alemania tiene más capacidad de imponer su voluntad. Entonces, este es un poco el punto de situación del actual contexto europeo, con alguna integración con los procesos históricos y con la crisis más reciente, y creo que es importante empezar. Aún no es posible escribir artículos científicos con respecto al tema, pero ya es posible reflexionar con respecto a ello, y es esta la propuesta que os quise traer este año. Quedo ahora a vuestra disposición. Muchísimas gracias.